El presidente de Perú, Pedro Castillo, se distanció del partido oficialista Perú Libre al recomponer su gobierno sin los ministros más allegados al polémico líder de esta formación, él es Vladimir Cerrón, y también reforzó el ala más moderada del gabinete. Entre los 7 ministros que dejaron el cargo se destaca el primer ministro Guido Bellido, que fue reemplazado por Mirta Vázquez, expresidenta del Congreso, durante el periodo de transición tras la crisis política de noviembre de 2020. Bellido tenía una investigación por presunta apología al terrorismo. Y ahora quiero saludar entonces a nuestro primer invitado del día. Eres Rodrigo Murillo, novelista, historiador y también analista político peruano. Rodrigo, gracias por estar con nosotros en Directo América. Los saludo, muy buen día. A 2 meses del gobierno de Pedro Castillo, ¿era necesario un cambio de este tipo en su gabinete? Buenos días, Raúl. Un placer acompañarle. Bueno, estábamos asistiendo perplejos a casi la completa parálisis de las fuerzas gubernamentales. No debemos olvidar que Pedro Castillo fue incapaz de haber elaborado un gabinete ministerial homogéneo. Habían diversas fuerzas al interior del gabinete que pugnaban por obtener el favor presidencial y así tenían completamente paralizada su gestión. Ahora, Rodrigo, le pregunto por qué siempre vemos tanta inestabilidad política en el Perú. ¿Qué pasa con la política peruana? Raúl, es una pregunta interesante y diría que es casi una casualidad. Mire, algo positivo como la investigación profunda en torno al caso Odebrecht acabó con algunas cabezas muy visibles de partidos políticos en un acto que teóricamente debería pues haber contribuido a limpiar la política peruana de esta suerte de corrupción crónica que la acompañaba. Lo que no se pudo prever fue que cuando desaparecieron estas cabezas visibles, el espacio podía ser tomado por otros líderes que no solamente podrían resultar improvisados, sino partidarios de ideologías retrógradas y capaces de generar un inmenso daño en el país. Ahora le pregunto, Rodrigo, ¿qué pasará con la durabilidad del gobierno de Castillo? ¿Sí va a llegar más allá de diciembre, como muchos en Perú lo decían, que este gobierno llegaba hasta diciembre? ¿Estos cambios lo pudieron haber ayudado a tener un gobierno pues más largo o incluso terminar a su mandato y no pues como lo hemos visto estos últimos meses, ¿no? Con un cambio de presidente pues seguido. Es probable que sí. Ahora hay que ver si es que las fuerzas de Castillo y el mismo Pedro Castillo renuncia a su medida política fundamental, que no es compartida por las grandes mayorías del país, que es la propuesta de la Asamblea Constituyente para refundar al país. La gente, según las últimas encuestas, no la quiere, no la pide, está más bien enfocada en la reactivación económica, la superación de la crisis que ha generado la pandemia y también los partidos políticos representados en el Congreso, salvo una cuota pequeña de partidos de izquierda, tampoco la piden. Entonces, un poco la clave está de si este nuevo gabinete, en ver si es que este nuevo gabinete perseguirá también este objetivo, con lo cual la gobernabilidad del país no estará garantizada y con ello tampoco pues la permanencia del presidente Castillo en el poder. Ahora, Rodrigo, también le quiero preguntar, ¿cuál es la percepción entre el común de los peruanos ante estos cambios políticos? ¿Sí se ve como una mayor estabilidad, digamos, hablando de la sociedad peruana, en la base de la sociedad? No, mira, me temo decir que el liderazgo que ejerció el anterior premier Guido Bellido fue nefasto para el país y fundamentalmente para su economía. El Perú ha vivido un proceso de descapitalización histórica en que se calcula que aproximadamente entre 16.000 y 18.000 millones de dólares han salido del país. El tipo de cambio ha subido en consecuencia y tenemos un panorama de incertidumbre a nivel de las inversiones que tienen que hacerse para que la reactivación económica pues continúe. Y la gente en la calle viendo a este primer ministro con su estilo confrontacionista, siempre en contra del empresariado, digamos, reivindicando un estilo de hacer política muy de Evo Morales. La gente también, diría yo, Raúl, sufría esta parálisis y estaba expectante ante los cambios que, creo yo, la mayoría demandaban al presidente Castillo.
Ahora, Rodrigo, yo le quiero preguntar algo. Con este distanciamiento de Pedro Castillo, pues un poco, ¿no? Del partido gobernante Perú Libre, pues lo ayuda a tener mejor imagen en el pueblo peruano. Yo creo que sí, porque demuestra el presidente Castillo que es un político que, aunque por primera vez y creo que para su sorpresa llegó al poder, es capaz de negociar. Ahora, no debemos olvidar también que estamos nuevamente ante un personaje radicalizado, extremista, con algunas convicciones izquierdistas muy profundas que creo yo en el proceso de aprendizaje propio que él seguirá en la presidencia, se dará cuenta él mismo que ya no pueden llevarse a cabo en el contexto actual del Perú. En ese contexto, pues creo que sí puede haber una mayor aprobación siempre y cuando el presidente Castillo demuestre que la prioridad es el bienestar del país y no posibles lealtades ideológicas. Y ahora también, Rodrigo, dentro del Congreso, porque recordemos que el Congreso peruano es de mayoría opositora al partido Perú Libre. ¿Cómo está entonces pues el juego de poderes dentro del Congreso? Sí es verdad que es opositor, pero también a esa oposición hay una parte que puede apoyar al presidente Castillo para que pueda pues gobernar sin tanta oposición. Pues es interesante y de cierta forma único, ¿no? El partido que era oficialista hasta ayer, es decir, digamos que representaba al oficialismo en el Congreso, Perú Libre, ha perdido numerosos votos porque este sector recalcitrante, marxista-leninista, ha acusado de traidor a Pedro Castillo y ha dado a entender que no van a votar para que se le dé la confianza a su gabinete en 30 días. Habrá que ver si las restantes bancadas de derecha y de centro derecha algunas están dispuestas a conversar con estos nuevos ministros, pero yo creo que lo fundamental es a que haya una suerte de acuerdo sobre lo que no es negociable en este contexto. Por ejemplo, la Asamblea Constituyente. Mientras que Pedro Castillo continúe planteando esta propuesta que ni la población ni los principales partidos políticos comparten, pues lo tendrá difícil incluso con estos nuevos ministros el llegar a acuerdos. Rodrigo, muy rápidamente, 30 segundos. ¿Hacia dónde va Perú? ¿Qué podemos ver en las próximas semanas? O antes de finalizar el año, por ejemplo. Veremos un periodo de negociación y veremos finalmente si Pedro Castillo decide mantener su gobierno con un rumbo basado en consensos o si por el contrario opta por la radicalización y probablemente por la pérdida de su mandato.